Por lo menos 21 personas fallecieron en la República Dominicana después que aguacero fuerte a causa de inundación y alaga basta daño material atrás. Vladimir Núñez de Noticias SN tiene informe para Telearuba. Gracias, buenas tardes. La mayor tragedia se produjo la tarde del sábado, cuando se desprendió parte del concreto que servía de contención en el paso desnivel de la 27 de febrero, cayendo en por lo menos 10 vehículos que se encontraban circulando por la vía. 5 de los 9 fallecidos eran miembros de una misma familia que regresaban al país desde el exterior y se desplazaban en el mismo vehículo. También otras demarcaciones de la capital sintieron de manera severa los efectos de las lluvias, como en la avenida Isabel Aguiar, próximo al kilómetro 12 de la carretera Sánchez. En provincias del sur, como la de Ocoa, el fenómeno hizo estragos al desprenderse una cantidad importante de lodo, fruto del desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Eso fue algo crítico, algo desesperante. Estábamos todo el mundo inundado, metido en las casas sin poder salir. Muchos desastres por culpa del ser humano, mayormente, por la deforestación y los trabajos que han hecho por arriba, por el arroyo. Eso fue un desastre. Todo se perdió en esta casa por culpa de un material que sacaron arriba. Eso nos afectó mucho aquí abajo. Todavía este lunes los residentes de Las Canitas intentaban retirar todo el lodo de sus viviendas que resultaron inundadas con los aguaceros. Además, fruto de las lluvias, la madrugada del sábado se desplomó el puente sobre el arroyo Las Vacas en la comunidad El Limonal. Ahora los afectados cifran sus esperanzas en que las autoridades logren restablecer a la mayor brevedad posible las vías de acceso en esta provincia sureña. En un reporte especial desde la República Dominicana, Vladimir Núñez de Noticias SN para nuestros aliados de Telearuba. Y a primera dama de casa de expresidente de América Jimmy Carter, esta Rosalind Carter, ha fallecido en fin de semana a edad de 96 años. Iván Rodríguez de CNN te repasa la vida y legado de Rosalind Carter. Tributes continue pouring in for the late Rosalind Carter. You know, they're really an incredible family because they brought so much grace to the office. The former First Lady died Sunday after entering hospice care on Friday. She was well known for her efforts on mental health and caregiving and women's rights. So I hope that during the holidays, you'll consider include the Carter family in your prayers. Mrs. Carter was actively involved in her husband's presidency and a strong advocate for equal treatment of the mentally ill. Nobody talked to each other about their own mental illness at all, and now to see that that actually people can recover is the greatest thing. But it was the couple's work after leaving the White House that would leave the longest legacy, redefining and revolutionizing the post-presidency. In 1981, they spearheaded a new challenge, joining with Habitat for Humanity, building houses for the poor. A year later, they established the Carter Center, a foundation devoted to promoting human rights, resolving conflicts, and eradicating diseases. I'm proud of the work of the Carter Center, which has developed to become one of the most admired and respected institutions, not only nationally but internationally. I'm Ivan Rodriguez reporting. Y Javier Milei, de presidente novo para el próximo 4 años en Argentina. Milei ha celebrado junto con su sostenedor la victoria de su primer discurso de la nación. Él ha indicado que era novo a comenzar el país, camina los brazos y de novo y principalmente libertad. Nuestro canal aliado Artear tiene el siguiente informe. Argentina amanece con un nuevo presidente. Será Javier Milei quien estará al frente de la República Argentina por los próximos 4 años tras derrotar por más de 10 puntos de diferencia a Sergio Massa en un balotaje histórico que se celebró ayer domingo en toda la República Argentina. Para hoy lunes, feriado aquí en nuestro país, se espera el inicio de la transición política, con la reunión que se hará cerca del mediodía entre el actual presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Los ojos también estarán puestos en las medidas económicas que puedan empezar a anunciarse, las medidas que se podrían anunciar en las próximas horas, teniendo en cuenta la grave situación económica que vive justamente el país. Desde La Libertad Avanza obviamente hubo euforia durante toda la noche y aunque siempre mantuvo Milei un tono extremista y un tono de cambiar por completo la dirigencia política, ayer el presidente electo abrió la puerta, abrió la ventana para que dirigentes de otros espacios se sumen también a La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que, como dijo el propio Milei en su discurso, la Argentina necesita de la unidad de la dirigencia política y de los argentinos
para poder salir adelante. En las próximas horas y en los próximos días también se empezarán a delinear y definir quiénes serán las personas que acompañen a Javier Milei en los ministerios que se esperan se reduzcan a por lo menos 8. Javier Milei promete que reducirá fuertemente el rol del Estado en todas sus competencias, e eso incluye también a los ministerios. Informó desde Buenos Aires, Argentina, Gonzalo Báñez Villar para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y después del logro de Shanice Palacios Cornejo como el primer Miss Universo para el país Nicaragua, estaba espera que el presidente Daniel Ortega lo felicita Palacios Cornejo para conquistar el corona universal para Nicaragua. Teco hoy ainda, el dictador no ha reaccionado y no ha mandado una carta de felicitación oficial en su nombre para el Miss Universo 2023. En su lugar, el dictador ha emitido una nota de prensa que indica que Nicaragua está de fiesta y está felicitando tanto Shanice, su familia y el pueblo con el triunfo para proveer viaje, pero sin la firma del presidente Daniel Ortega. El dictadura y su sostenedor no está contento con Shanice y su familia por motivo que en 2018 el actual Miss Universo ha salido bacana de Nicaragua para protestar contra el gobierno de Ortega y como tiene prueba de saque, día 17 de noviembre, el presidente ordenó migración para no la que Shanice Palacios Cornejo abordar a Bianca con destino a Nicaragua, para motivo que el mismo espera vuelve al país día 18 de noviembre. El periodista y exprisionero Miguel Mendoza ha difundido por su red social X un screenshot que confirma lo que el presidente Daniel Ortega ha ordenado. Me servicio que en mesma noche de certamen, el régimen acorre quita la prohibición contra Shanice, mirando que ella conquista el corona y ha emitido la felicitación general en su lugar. Así en el portal artículo 66 ha declarado. Aldre Cuarlaman, Telenoticia.